Bueno, buen día. La verdad, este día vamos a trabajar nuevamente con los tejidos y específicamente tenemos lo que son los tejidos vegetales. Ya habíamos empezado la vez pasada con una introducción y algunos tejidos. Vamos a hacer un pequeño repaso de ellos. Y bueno, mira, tenemos dos tipos de tejidos, así por decirlo de forma bien general, los tejidos embrionarios o meristemáticos. Tenemos los tejidos adultos y en los adultos vamos a tener los tejidos parenquimáticos. Estos son los que te ayudan al crecimiento. Los protectores o dérmicos son las cortezas y también pues las partes del corazón de la planta que nosotros llamamos los de sostén, los conductores y los secretores. En los conductores pues vamos a ver el xilema, floema, este, y otros que tenemos a continuación. Bueno, el meristemático. Bueno, estos son responsables del crecimiento de la planta y forman células, fíjate, de forma poliédricas. Este, estas formas de poliedro ya las van a ver, son como una especie de hexágonos. Y bueno, dice, estas también generan finas paredes. Y también las vacuolas son bolsas donde se almacenan minerales y energía, azúcar. Muy bien, continuamos. Bueno, ahí vamos a ver unas regiones del crecimiento de una raíz. Y aquí ya vamos, ¿verdad? Viendo la parte de los tejidos. Por ejemplo, el xilema es conductor, conductor de floema, ¿sí? La endodermis, esto ya es parte por decirlo así, de las capas de la planta. Bueno, nos vamos ahora al tejido parenquimático. Bueno, dijimos que este era un tejido fundamental, forman células y bueno, la parenquima realiza lo esencial de la función de nutrición. En la parenquima se da lo esencial, ¿verdad? Se da la nutrición. Bueno, las plantas, pero ¿qué comen las plantas? Porque ahí es otro, ¿cómo lo hace, verdad? Pues fíjense que las plantas se han catalogado como autótrofas, porque pueden, en excepciones, por ejemplo, la Venus, y otro tipo de carnívoras que eh, tienen adaptaciones evolutivas bastante peculiares y particulares, que aparte que fabrican su propio alimento, también a veces necesitan sustraer las azúcares de animales o insectos. Entonces, eh, vamos a hacer ese paréntesis, ¿verdad? Entonces, el tejido parenquimático, la función esencial es de la nutrición, pero ¿de qué se alimenta? ¿Cómo lo hace? Bueno, la planta hace la fotosíntesis a través de las hojas y todo el tejido verde. Ok, en el ambiente hay CO2 o dióxido, ¿verdad? De carbono. Ese químico, ¿verdad? Ese compuesto molecular, ellos lo absorben para respirar. Ok. La luz va a lo que es sus hojas y ahí vamos a tener los estomas. Bueno, toda la célula, pero en la célula vamos a tener organelos. Organelos son órganos, ¿verdad? Por ejemplo, el núcleo celular, retícula endoplasmática, pared celular. Las plantas tienen pared celular, las vacuolas, bueno, mitocondrias, todas esas, ¿verdad? Partecitas que probablemente el año pasado las vieron, pues acá pues vamos a hablar de los estomas, donde se encuentran los clorofilas. Las clorofilas va a ser, por ejemplo, un químico el que va a aprovechar, ¿verdad? Los fotones de la luz y estos me los va a traducir en glucosa.
Pero, por supuesto, allá abajo en la planta tiene la raíz y de la raíz pues hay nutrientes como nitrógeno, potasio, fósforo, azufre, calcio y bueno, agua. Entonces lo absorbe y al combinar, fíjate bien, metabólicamente, al combinar esos fotones, ¿verdad? Se crea lo que es azúcar y bueno, secreta también oxígeno. Bueno, eso es, digamos, es lo que exhala, inhala CO2 y exhala, perdón, oxígeno. Vamos ahora a lo que es el parenquimático y, bueno, clorofílico. Ya hablamos de un poquito de la fotosíntesis. Y es el proceso de la fotosíntesis, no es más que el proceso en el cual la planta procesa, fíjate bien, procesa los fotones de luz a través de sus fotones clorofílicas, ¿verdad? Celulares, y estas se metabolizan a nivel celular, transformando los nutrientes y agua que ha recibido de la raíz en glucosa. La glucosa es el azúcar con el que se alimenta la planta. Y saca, ¿verdad? O exhala oxígeno, ok. Eso ya ahí breve síntesis de lo que es fotosíntesis clorofílico, ¿verdad? Ok, entonces, ¿eso dónde se hace? En el tejido parenquimático, perdón, parenquimático. Bueno, reserva. Tenemos un tejido parenquimático de reserva. Y bueno, ¿qué va a reservar? Bueno, almidón, azúcar, ¿verdad? O carbohidrato, raíz, tallo, semillas. Bueno, todos estos conductos van interconectados porque la raíz va a llevar todos los nutrientes y agua. Y también esas tuberías van a llevar la nutrición que es el almidón o glucosa. Bueno, también tenemos el tejido parenquimático acuífero, donde vamos a tener las plantas xerófilas, los cactus de agua. Estas xerófilas eh, pueden almacenar, fíjate, pueden almacenar agua por sí en sus tejidos y pueden pasar muchos, ¿verdad? Muchos días sin este vital líquido. Para las plantas es vital porque el agua va a ser uno de los elementos con el que va a formar, ¿sí? el, C, perdón, la glucosa. Bueno, si recuerdan ustedes, voy a dibujar la fórmula de los carbohidratos, que es casi muy similar a la del azúcar. Ok. Fíjense bien, necesita carbono, lo va a extraer del dióxido de carbono que respira, necesita hidrógeno, lo va a extraer del agua que absorbe, y el oxígeno lo va a extraer tanto del dióxido de carbono como del agua que absorbe. Pero para llegar a esta molécula tiene que hacer un proceso metabólico. Muy bien. Vamos a tener los aeríferos, de las células separadas donde existe aire. Y bueno, hay espacios dentro de los tejidos. A eso se refiere el tejido parenquimático aerífero. Es que entre tejidos o en las mismas membranas del tejido hay espacio. Y en ese espacio, este tejido aerífero permite la ventilación celular. O sea, hay espacio para que entre aire, sin que el aire haga un proceso químico con los tejidos, como lo hace, por ejemplo, el CO2. Bueno, observamos, tenemos las vistas de un microscopio, ¿sí? Del tejido parenquimático. Si pueden ver donde estoy señalando con el borra, van a observar pues una forma pentagonal, y a esto se llamaba el poliedro. Algunas a veces aparecen hexagonales. Aquí va la forma pentagonal. Todo esto es la célula, todo lo que está adentro son sus organelos, ¿sí? Y vemos la forma hexagonal, ¿verdad? Perdón, pentagonal. Ok. Bueno, acá vemos ya la parenquima con otra lupa, con otro lente.
¿sí? Con otra potencia de lente y vemos pues un montón de burbujitas, decimos. Pero acá está más ampliado y vemos estos son los enlaces moleculares, ¿sí? Son los enlaces moleculares que hay aquí adentro, ¿sí? Entonces, bueno, lástima no pudimos, ¿verdad?, vivir la experiencia de observar los tejidos en persona. Bueno, vamos con los tejidos protectores. Ok. Dejamos las parenquimas o las parenquimáticas y nos vamos a los tejidos protectores y como su nombre lo dice, pues estos cubren la superficie externa de la planta. Protegen y aíslan, ¿verdad? Bueno, ahí en la superficie externa sabemos que hay corteza, que es una tipo cáscara que lo protege a los árboles. Siempre me preguntaba, porque cuando escuchaba hablar de la fotosíntesis, si hacen en las partes verdes y por qué los árboles hacen la fotosíntesis. Ahora ya comprendo bien porque, por ejemplo, en un bosque donde es bien oscuro es porque los árboles han desarrollado competencia. La competencia es un término evolutivo que se utiliza para aquellas especies que compiten por comida, por área, por reproducción, ¿verdad?, por presas, etc. Entonces los árboles lo que hacen es que sus hijos no crecen, son malos padres, ¿verdad? Porque botan, por ejemplo, donde hay mangos, bueno, no sé si han ido a los planes y han visto los bosques de mango que hay por ahí. Ahí no crecen los árboles de mango y el bosque es oscuro. ¿Por qué es oscuro? Porque los árboles tienen tantos años, ¿sí? Y han extendido sus ramas para fotosintetizar en la rama, porque en el tronco no lo pueden hacer, ¿sí? Porque no es ahí no hay tejido, fíjate bien, fotosintético como el parenquimático que vimos anteriormente. Y ahí no hace la fotosíntesis. Así es que si digamos, le cortan un pedacito, no le pasa nada. ¿Ok? Pero ya, bueno, si lo cortan, a veces vuelve a rebrotar. Y es por eso que a veces cuando cortan un árbol, ya no vuelve a brotar hojas porque ha perdido su capacidad de fotosíntesis, que prácticamente dijimos que es hacer su propio alimento. Muy bien. Hay dos tipos. Tenemos el epidérmico y el suberoso. Estos son como las pieles, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el epidérmico. Está formado por varias capas en función del grado de adaptación, ¿sí? Esto va a depender de cuánta agua esté recibiendo, ¿sí? Y bueno, tenemos las aplanadas con forma, ¿verdad?, irregulares y bueno, rectangulares también. Y también hay formas de polígono, hexagonales. Entonces, de forma celular, nosotros vamos a través de un microscopio, si hubiésemos observado este tipo de tejido, ¿verdad?, que es la parte de la epidermis o piel del árbol o de la planta, hubiéramos visto estas formas hexagonales, poligonales o formas regulares. Sí. Bueno, y dice acá que esto lo protege, ¿sí?, y lo recubre. Bueno, vamos a pasar a otra presentación. Ahora nos vamos al tejido epidérmico, ¿verdad? Y bueno, ahí puedes ver los componentes. Bueno, el agua es un factor fundamental en esas células y es por eso que va a reducir su forma por la cantidad de agua que vaya a consumir. No todos los árboles reciben la misma cantidad de agua, ¿sí? De hecho, por ejemplo, hay plantas que si las regas mucho se te mueren, ¿verdad? Se te pudre porque demasiada saturación de agua tampoco no es adecuada para una planta. Y hay plantas que son acuáticas, ¿verdad? Son sus membranas, ¿sí?, toda su estructura celular, ¿verdad?, aceptan cantidades grandes de agua. Bueno, nos vamos a los tejidos de sostén. Y bueno, tenemos, por ejemplo, formado por células con pares celulares muy gruesas de celulosa y lignina,
Fíjense que estas dos son carbohidratos, la lignina y la celulosa. La más común es la celulosa. Y la celulosa viene siendo como, por decirlo así, ¿cómo se llama esto? El azúcar que tiene el tejido, sí, el tejido de sostén, o glucosa. Ya. Proporciona rigidez, resistencia a la planta y bueno, vamos a tener dos tipos bien marcados, la colenquima y la esclerenquima. Sí, colenquima y esclerenquima. Estos dan estructura a la planta, dan fuerza a la planta, hacen que la planta o el árbol tenga una flexibilidad. Obviamente, pues no es que no se van a quebrar, ¿verdad? Algunos palos decimos que son más tostados que otros. Eh, lo que se quiebre es porque el tejido ya está muerto. Pero aunque el tejido esté vivo, no quiere decir de que la planta no se vaya a quebrar. ¿Cómo no? Da forma, da sostén, pero eh, no está exento de quebrarse. Colenquima es una célula viva con paredes de celulosa, capaz de dilatarse, contraerse de forma extensible, tiene una función de sostén y de protección mecánica bajo la epidermis de los tallos. La encontramos bajo los epidermis de los tallos. Como lo dije anteriormente, te permite, ¿sí? Agarrar una rama, estirarla, o inclusive una ramita donde estén las hojas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hemos cortado un mango, hemos visto que no es tan fácil. A veces se viene toda la rama porque no quiere soltar, ¿sí? Al mango. Ahora nos vamos con la otra de sostén, que es la esclerenquima. Y bueno, estas son células muertas, ¿sí? Y bueno, lo vamos a encontrar en las cortezas y las hojas. Y bueno, las cortezas de los tallos, por supuesto, en las ramas también. Y bueno, también en las hojas son sus venitas y las envolturas de la semilla. Son como nuestras uñas. Nuestras uñas son células muertas, pero no dejan de crecer, ¿verdad? Ah, pues igual, ahí no deja de crecer, no, y es por eso que un árbol, con el paso de los años, hace su tronco, su corteza del tronco gruesísima. Bueno, nos vamos a los tejidos conductores. Y como su nombre lo dice, casi vamos terminando ya, estos tejidos transportan nutrientes y agua, ¿sí? Y los principales son estos, mira, el xilema y el floema, creo que son los más conocidos. En séptimo grado me parece que hay algo sobre esto. Y veamos la diferencia entre ambos. Veamos la diferencia entre ambos. Xilema. eh, Su trabajo es conducir agua y minerales, ¿sí? Como la savia. ¿Desde dónde? Desde la raíz hasta las hojas. El xilema, ¿sí? Bueno, a mí me encantan las plantas, no sé si a ustedes les gusta. Tengo en construcción mi jardín y ahí vamos, pero hace poco pues me le llegó una plaga a una de unos gusanos que le llaman gallinita blanca, perdón, gallinita ciega, y pues se comió la raíz. Oh, ¿verdad? Me ha hecho un desastre. ¿Por qué la planta? Porque comencé a ver que las hojas se comenzaron a marchitar de la nada. Y bueno, no entendí hasta que se me ocurrió con la palita excavar. Y voy encontrando una plaga enorme de gusanos, ¿verdad? Y esos gusanos lo que hacen es comerse las raíces. Ahora, ¿por qué las hojitas se estaban marchitando? Se marchitaron, más bien me mataron varias plantas, ¿verdad? Tengo una ahí, pues en cuidados intensivos, que no sé si va a sobrevivir. Pero, eh, ¿qué pasó? Como se comen las raíces, no puede hacer el xilema, porque desde la raíz hasta las hojas, entonces las hojas por eso se me secaron. Ok, si logro, fíjate más tarde o en estos días, hacer otra búsqueda de gallinitas ciegas, voy a grabar y te lo voy a mostrar ahí, ¿verdad? Ahí te voy a mostrar mi pequeño jardín. Ok, vámonos al floema. Mira, en el floema pues transporta
la savia elaborada de materias orgánicas producidas por la fotosíntesis. Esta es la que va a traer savia. La otra va a llevar, el xilema va a llevar el floema, porque ya me han preguntado, profe, pero las dos transportan savia. Sí, pero esta transporta la savia inmediatamente después de la fotosíntesis. Esta la trae y el xilema la lleva. Entonces, esta la trae de las hojas y la hace circular. Este tejido lo hace circular. Ok. Bueno, y bueno, fíjate que aquí dice que son células vivas que forman tubos cribosos. Estos cribosos quiere decir esto, ¿verdad? De esta forma. ¿Sí? Criboso es como un colador, como una esponja, vaya, como una esponja, quizá. Una esponja. Y aquí tenés la comparación del xilema, mira cómo es. ¿Verdad? Son espacios por los que tiene que pasar el fluido. Recordá, el xilema lleva, perdón, ajá, lleva y el floema trae. Ok, entonces vamos a ir avanzando, nos quedan 2 minutos 30. Y mira, tejidos de la hoja dicotilodonia. Lo dicotilodón es, fíjate bien, hay monocotilodón y dicotilodón. Estas son nutrientes de una semilla cuando está en evolución de crecimiento. ¿Sí? Y tenemos la estructura, xilema, acá lo podemos ver, la parte en medio, floema, ya las partes como esponja moradas, la vaina, esto es lo que lo recubre, y todo eso vamos a llamarlo vena, ¿verdad? Vena o tubos conductores. Ok, tenemos los estomas, mira, donde se va a hacer la fotosíntesis, aquí están como unas monedas, ok. Todo esto es una hoja, ¿verdad? Es una porción de una hoja. Ahora, la epidermis superior, pues es esa cáscara, lo que vemos al principio de un ajo o de un tronco. El mesofolio, pero, perdón, o sistema tisular fundamental, va a ser toda esta porción. Y bueno, vamos a tener la dermis interior. ¿Ya? Ok, superficie de la hoja. Este pedacito de aquí, ¿ven? Ok, y también este pedacito de acá. Todo esto es una parte de una hoja, Pero es muy parecido también de una rama, de un tronco. Ok, ok. Bueno, hemos terminado, ¿verdad? Gracias a Dios, ahí terminamos los tejidos vegetales. A las 9 te vuelvo a ver